Buenos días. A continuación, en esta siguiente unidad, en esta siguiente lección, ¿sí? De esta actividad, vamos a presentar el tema análisis de circuitos resistivos. Especialmente vamos a hablar del método de nodos, ¿sí? Esta lección, este tema, está presentado por su servidor, Temístocles Mendívil Reynoso, ¿sí? Y a continuación, pues vamos a ver el objetivo del tema. El objetivo del tema es determinar la distribución de voltaje y corriente de un circuito resistivo. Entonces, el entender cómo funciona un circuito, resolver un circuito, involucra que nosotros podamos determinar esa distribución de voltaje, de corriente en un circuito, ¿sí? El contenido que vamos a tocar en este tema, en esta lección, ¿sí? Pues abarca estos 4 puntos: ley de Ohm, elementos de un circuito resistivo, leyes de Kirchhoff de corriente, método de análisis de nodos. La ley de Ohm, ¿cómo podemos nosotros aplicar la ley de Ohm? ¿Qué nos dice esta ley de Ohm? ¿Cómo desarrolla? Eh, ¿Qué parámetros involucra la ley de Ohm y cómo los relaciona? Los elementos de un circuito resistivo se refieren a cómo está construido, qué elementos, qué componentes conforman este circuito resistivo. Ley de Kirchhoff de corriente, ¿cómo podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corriente? Todos los circuitos eléctricos se rigen por las leyes de Kirchhoff, ¿sí? En este caso, pues vamos a utilizar la ley de Kirchhoff de corriente para crear una herramienta para poder interpretar la distribución de voltajes y de corrientes de un circuito resistivo. En este caso, esa herramienta, pues es ese método de análisis de nodos, ¿sí? Entonces, a continuación, pues primero vamos a hablar de la ley de Ohm. La ley de Ohm pues, nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Entonces aquí tenemos la ley de Ohm expresada de diferentes formas. O pues, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces la corriente y la resistencia es directamente proporcional al voltaje. La resistencia es pues inversamente proporcional a la corriente. El voltaje es proporcional a la corriente. Y en base a lo que nosotros necesitemos la vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de un voltaje, estamos hablando de una diferencia de potencial de las terminales en donde está conectada una resistencia, en este caso un componente, ¿sí? Por el cual circula la corriente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una resistencia. Este es el símbolo de una resistencia, ¿sí? R pues va a ser la resistencia se mide en ohms, ¿sí? Esta resistencia está conectada en la terminal A y en la terminal B. Entonces, en estas terminales, cada una de estas terminales pues tiene un potencial asociado, dependiendo de dónde esté la referencia de nuestro voltaje. Entonces, la diferencia de potencial de esas terminales es a lo que nos referimos con el voltaje, ¿sí? En la ley de Ohm. Por ejemplo, aquí tenemos una corriente que circula de A a B, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos calcular esta corriente pues tendríamos que tener la diferencia de potencial de A a B en ese sentido que circula la corriente. Voltaje A menos el voltaje B sería esa diferencia de potencial. Entre el valor de la resistencia nosotros podríamos calcular la corriente. Ok, pero si tenemos otra vez, retomemos el caso de la misma resistencia conectada de A a B, pero ahora tenemos una corriente que circula del punto B al punto A. Entonces, nosotros ¿cómo aplicamos la ley de Ohm? Pues tenemos que tener la diferencia del potencial del punto B al punto A. Entonces podríamos aplicar la ley de Ohm ahora en sentido opuesto. El voltaje B menos el voltaje A entre la resistencia sería la corriente. Entonces, esta corriente que circula de B a A, su sentido positivo, pues es esa diferencia de potencial de aquí para acá entre la resistencia, ¿ok? Y viceversa. Entonces hay que tener mucho cuidado al resolver circuitos. Tenemos que saber qué es lo que se está preguntando y tenemos que entender cuál sería el sentido positivo de la corriente en un circuito. Siempre hay que tener en cuenta cuál es el sentido positivo y qué es lo que se está preguntando cuando
hablo de qué se está preguntando, me estoy refiriendo al sentido de la corriente. En este caso se puede preguntar, por ejemplo, la corriente que está del lado izquierdo de AB, en ese sentido, se puede estar preguntando, ¿cuánto vale esa corriente? ¿Sí? Entonces, ese valor, pues, lo puedo calcular si conozco la diferencia de potencial en el mismo sentido de la corriente. Ese valor puede ser positivo o puede ser negativo. Lo que se está preguntando, ¿sí? En este caso la corriente, no importa si es positivo o negativo, se está preguntando el valor de esa corriente en ese sentido. Pero pues nosotros, para resolver e interpretar cómo se distribuye la corriente y el voltaje en un circuito y entender cuál es el sentido positivo y cuál es el sentido negativo, pues tenemos que tener claro, ¿sí? De dónde a dónde, pues nosotros tomamos como sentido positivo en un circuito eléctrico. En este caso, pues la corriente en sentido positivo en un circuito eléctrico va de mayor a menor potencial. Basados en esa referencia, nosotros vamos a resolver, interpretar cómo se distribuye el voltaje y la corriente en un circuito eléctrico. Entonces, todo nosotros lo vamos a resolver bajo esta perspectiva, ¿sí? El sentido positivo va a ser de mayor a menor potencial, pero otra cosa va a ser lo que nos pueda preguntar algún problema, ¿sí? Algún problema que queramos resolver, ¿sí? Puede ser que sea opuesto a este sentido positivo. Entonces el resultado va a ser negativo de lo que se está preguntando. Ok, eso lo vamos a ver más adelante con ejemplo, ¿sí? A continuación, pues aquí tenemos un circuito eléctrico, ¿sí? El siguiente subtema era elementos que conforman un circuito. Tenemos aquí un circuito eléctrico donde tenemos un arreglo de resistencias. Tenemos 1, 2, 3 resistencias. Tenemos una fuente de voltaje independiente y una fuente de corriente independiente. Perdón, eran 4 resistencias. Y forman este circuito. En este caso, este circuito está conformado por 4 nodos. Estos: nodo A, nodo B, nodo C y nodo D. En este caso, pues le llamamos nodo de referencia, ¿sí? Entonces, estos nodos pues nos permiten unir varios componentes en un circuito, ¿sí? Entonces tenemos estos 4 nodos, me permiten formar este circuito que está aquí, y estos componentes están interconectados mediante estos nodos: 4 resistencias, una fuente de voltaje continuo, ¿sí? Independiente, y una fuente de corriente continua independiente, ¿sí? Entonces, estos nodos están etiquetados como A, B y C. En este caso tenemos un nodo, en vez de etiquetarlo con una letra, le pusimos una referencia. Eso significa que ese voltaje de referencia va a ser 0. Entonces, los voltajes que nosotros encontremos de los otros nodos van a ser con respecto a esa referencia, ¿ok? Entonces, aparte, en este circuito podemos observar esta línea punteada azul. En este caso, 3 líneas punteadas azules. Estos son mallas o caminos cerrados. En este caso tenemos aquí un camino cerrado, ¿sí? Tenemos un camino cerrado. Aquí tenemos otro camino cerrado. Y aquí tenemos otro camino cerrado, ¿sí? Entonces, el camino cerrado de B a C, de C al nodo referencia, el nodo referencia a B, pues tenemos un camino cerrado. Luego, en la parte izquierda tenemos de A a B, ¿sí? De B al nodo referencia y de referencia al nodo A, o viceversa. Podemos hacerlo al revés, podemos recorrerlos al revés. Entonces, tenemos en la parte superior pues otro camino cerrado, ¿sí? Entonces tenemos 3 caminos cerrados principales. Basado en estos 3 caminos cerrados principales, nosotros vamos a construir o vamos a aplicar un método. En este caso, el método de nodos. Se pueden formar otros caminos cerrados haciendo combinaciones de estos caminos cerrados principales, ¿sí? Eso nos puede servir para resolver algún otro circuito. Entonces, todos estos caminos cerrados, esta interconexión de componentes de un circuito, de resistencias, fuentes, corrientes, todo esto, cada circuito tiene que obedecer a las leyes de Kirchhoff de corriente y de voltaje, y también tiene que obedecer a la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, la ley de Ohm, la que vimos anteriormente, como mencionamos, se aplica estrictamente a una resistencia. Entonces, cuando queremos aplicar la ley de Ohm, estamos hablando de una resistencia interconectada entre 2 terminales,
Y cuando hablamos de voltaje, corriente y resistencia, estos parámetros involucrados en la ley de Ohm, pues nomás tienen que ver con los parámetros de corriente, voltaje, corriente, voltaje y la resistencia de esta resistencia o de la resistencia en donde queremos aplicar la ley de Ohm, ¿sí? No tiene nada que ver con otra parte del circuito. ¿Ok? Entonces, seguimos. Por ejemplo, aquí tenemos el siguiente contenido, ley de Kirchhoff de corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff de corriente? La suma de corrientes que entran y salen de un nodo es igual a cero. O otra forma, la corriente que entra a un nodo es igual a la corriente que sale del nodo. Son dos perspectivas diferentes de ver o de poder aplicar la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Entonces la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. Entonces vamos al nodo B y aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente. Por ejemplo, tenemos el nodo B. Aquí tenemos una corriente indicada por esta fuente de corriente I2 que está entrando al nodo B, ¿sí? Entonces, luego en esta otra resistencia, la que está conectada entre el nodo A y el nodo B, vemos que tenemos una corriente que está entrando. Entonces, ¿qué me dice la ley de Kirchhoff de corriente? Pues la corriente que entra, estas dos corrientes, I1 y 2, tienen que ser igual a la que está saliendo. Entonces, aplicar la ley de Kirchhoff de corriente implica, pues, literalmente, ¿sí? Pues plantear esta igualdad. La corriente I1 más la corriente I2 es igual a la corriente I3. ¿Ok? Entonces planteamos otras corrientes, por ejemplo, ¿sí? Ley de Kirchhoff de corriente en el nodo A. Todo estas ley de Kirchhoff de corriente las estamos planteando, las estamos aplicando basadas en estas corrientes que están apareciendo, que están dibujándose en este circuito. Cabe señalar que cuando no hemos resuelto un circuito, realmente no sabemos cuál es el sentido positivo de la corriente. Entonces, por ejemplo, estas corrientes que estoy presentando aquí para ilustrar cómo se aplica la ley de Kirchhoff de corriente son seleccionadas o son planteadas al azar, ¿sí? Por ejemplo, entonces estas yo las dibujé al azar y estoy aplicando la ley de Kirchhoff de corriente a cada nodo en base a esa dirección que yo elegí al azar, porque no sé si es un sentido positivo o un sentido negativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otra vez aquí nos quedamos en ley de Kirchhoff de corriente en el nodo A. Dice, la corriente I5 es igual a I1 más I6, ok. Entonces, estoy en el nodo A, veo que esta corriente que dibujé está entrando al nodo A, ¿sí? Entonces, I1 y esta corriente azul I6, ¿sí? Están saliendo. Entonces, la corriente que entra es igual a la que sale, ¿ok? Entonces, así se está planteando la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo A. Estos son ejemplos de cómo plantear la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo A. Luego se elige al azar un sentido de la corriente en esta resistencia que está aquí abajo, la I4, ¿sí? Y se aplica la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, ley de Kirchhoff de corriente en el nodo C. Por ejemplo, I5 es la que está saliendo y esa tiene que ser igual a lo que está entrando, I3 y I4. Entonces, si se fijan, este circuito en cada nodo tiene que obedecer a la ley de Kirchhoff de corriente. Por ejemplo, nos faltó el nodo de referencia, aquí está. Entonces, basado en este planteamiento, entonces I6 está entrando, I2 está saliendo, I4 está saliendo. Entonces dices, lo que entra, que es la corriente I6, es igual a la corriente que sale, I2 más I4. Entonces, aquí en esta diapositiva nosotros podemos observar cómo se aplica la ley de Kirchhoff de corriente a cada nodo basado en que propusimos direcciones de corriente en cada elemento resistivo en esta fuente, con excepción de esta fuente de corriente que pues la que propusimos pues la planteamos en el mismo sentido que la fuente de corriente que está aquí, ¿sí? Entonces esto, sin resolver el circuito, el planteamiento de estas corrientes me permite aplicar la ley de Kirchhoff de corriente, ¿sí? Más yo no sé si esos sentidos que seleccioné al azar son positivos o negativos, ¿ok? Ese es el punto.
Entonces esto lo podemos hacer, podemos redibujar en sentidos opuestos todas estas corrientes y volver a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en cada nodo del circuito. Entonces, y esa ley se tiene que cumplir y se va a cumplir, es lo que vamos a demostrar con un ejemplo. Ok, a continuación, pues ya hablamos de la ley de Ohm, solo la podemos aplicar a una resistencia. Entonces esta ley de Ohm involucra tres parámetros: voltaje, corriente y resistencia, y estamos hablando nomás de los parámetros involucrados en una resistencia. Luego pues hablamos de los componentes que forman un circuito. Hemos trabajado con el mismo circuito, estamos viendo que son estas cuatro resistencias, una fuente de voltaje de DC independiente y una fuente de corriente independiente. Entonces seguimos trabajando con el mismo circuito. Vimos en el siguiente contenido cómo aplicar la ley de Kirchhoff de corriente a cada nodo, basada en una propuesta de direcciones de corrientes en el circuito, sin saber realmente cuál es el sentido positivo, ¿sí? Y a continuación, pues es el método de análisis de nodos. El método de análisis de nodos, ¿sí?, consiste en determinar los voltajes de nodos mediante la aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff a cada nodo, y así generar una ecuación por cada uno. Al final, el resolver el sistema de ecuaciones arroja los voltajes de nodos. Bueno, ¿qué es un voltaje de nodo? Entonces, el voltaje de nodo, ¿sí?, es el voltaje que existe desde un nodo al punto de referencia, o en este caso la Tierra. Sin importar el camino que tomes, este voltaje siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, estoy en el nodo A, el voltaje que hay desde el punto A, ¿sí?, a la referencia, ¿sí?, pues va a ser en este caso BA, ¿sí? El voltaje que hay de la referencia al nodo A, pues va a ser menos BA, basado en que hay una fuente de voltaje conectada en esas dos terminales, ¿sí? Por ejemplo, el voltaje, ¿sí?, el voltaje en el nodo C, es el voltaje que hay de C a la referencia. Entonces, en este caso está etiquetado como BC, ¿sí? Entonces, sin importar el camino que tome para llegar de la referencia al nodo C, siempre va a ser el mismo voltaje. Entonces, por ejemplo, este es un primer camino. El voltaje de C a la referencia pues va a ser etiquetado como BC. ¿Sí? Va a tener un determinado valor que quiero encontrar. El método de nodos me va a ayudar a encontrar ese valor. Pero si yo encuentro otros valores, por ejemplo, y quiero llegar al nodo C, entonces este voltaje más este voltaje me va a dar el valor de BC, ¿sí? Este voltaje que está aquí va a ser BC, pero este voltaje más este voltaje va a ser BC. Pero si agarro otro camino, por ejemplo, este voltaje más el voltaje de aquí arriba también va a ser el mismo valor de BC. Entonces, cada elemento, cada componente del circuito va a tener asignado una diferencia de potencial. Entonces, si yo quiero un voltaje de nodo, pues va a ser el voltaje que hay desde ese punto, la referencia, sin importar el camino que tomes para llegar. Entonces, las diferencias de potenciales, según el camino que tomemos, ¿sí?, al sumar esas diferencias de potenciales, pues me va a dar el voltaje del nodo C. ¿Ok? Y eso pues, lo vamos a poder notar en el problema de ejemplo que vamos a resolver. Ok, entonces vamos a aplicar este método de nodos o este método de análisis de nodos. Entonces, primero que nada, tenemos este circuito, el mismo circuito como que hemos venido trabajando, donde hemos ya hablado de varios temas involucrados en el circuito. Ya entendemos cuáles son los componentes que forman el circuito, la estructura del circuito, ¿sí?, los nodos, qué es un voltaje de nodos, ley de Kirchhoff de corriente, ¿sí? Entonces, vamos, el método de nodos consiste, pues en este caso lo resumí en 4 pasos: proponer direcciones de corrientes en un circuito. Luego, definir cada una de las corrientes en base a la ley de Ohm. 3. Aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a cada nodo, como lo hicimos anteriormente. 4. Resolver el sistema de ecuaciones. Entonces vamos a seguir esta metodología, vamos a aplicar este método para resolver este circuito, ¿sí?, involucrando todos los contenidos previos antes mencionados, y los vamos a retomar. Por ejemplo, primer paso de la metodología: proponer direcciones de corrientes en un circuito. Entonces aquí yo propuse
estas direcciones de corrientes. Estas direcciones fueron propuestas al azar. Recuerden que no sabemos cuál es el sentido positivo de la corriente que circula por esas resistencias. Al resolver el circuito, al encontrar los voltajes de nodos, vamos a poder interpretar esa distribución de voltajes y de corrientes y vamos a poder ver cuáles son los sentidos positivos. Aún no. Entonces, primer paso del método. Proponemos direcciones de corrientes. Aquí están propuestas al azar. En cada resistencia están propuestas al azar esas direcciones. En esta fuente que está aquí, pues no proponemos dirección de corriente, ¿sí? Solo en los elementos resistivos. Aquí tenemos una fuente de corriente, esta ya me dice cuánta corriente está suministrando y en qué sentido. Entonces aquí tampoco se propone, solo se propone en los elementos resistivos. Esta propuesta me va a servir para poder aplicar la ley de Kirchhoff de corriente, ¿sí? Y poder crear estas ecuaciones para luego resolver un sistema de ecuaciones y que me va a entregar los voltajes de nodos. Entonces, el segundo paso, definir cada una de las corrientes propuestas en base a la ley de Ohm. Entonces, recuerden que la ley de Ohm involucra la corriente y la diferencia de potencial asociada a una resistencia. Entonces, por ejemplo, la corriente I1, pues en este caso yo planteé esta corriente del nodo A al nodo B y en base a ese sentido, si yo estoy consciente que esa resistencia está conectada a esta diferencia de potencial, entonces basado en esa diferencia de potencial y que en este caso van a ser los nodos, los potenciales asociados a los nodos, voy a poder definir esa corriente. Por ejemplo, I1 va a ser el voltaje del nodo A menos el voltaje del nodo B entre 4 ohms, que es esta resistencia que está aquí. Luego podemos hacer lo mismo con cada una de las corrientes propuestas. Tenemos I2, ¿sí? Vámonos a I2, está conectada de B a C, en esa dirección en la que va, entonces necesito la diferencia de potencial del nodo B al nodo C, entonces voltaje B menos voltaje C entre 3 ohms. Entonces, de la misma forma, pues voy a plantear esas corrientes en términos de la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, aunque no sepa si esos sentidos propuestos sean positivos o negativos, al final todo esto se va a acomodar y se va a explicar, ¿sí? Entonces, después de esto, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿sí? La ley de Kirchhoff de voltaje y de corriente, ¿sí? A cada uno de los nodos, ¿ok? Entonces, si aplicamos esta ley de Kirchhoff de corriente, ¿sí? Aquí, bueno, en esta presentación tengo un error. Aquí es ley de Kirchhoff de corriente, ¿sí? Entonces eso lo vamos a corregir luego, pero no me puedo detener. Entonces, aplicar la ley de Kirchhoff de corriente a cada uno de los nodos, como lo hemos explicado. Entonces, ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. La voy a aplicar en términos de las propuestas, ¿sí? Que he seleccionado en este circuito. Entonces dice I1 más 1 ampere de esta fuente es igual a I2. Entonces I1 está entrando, 1 ampere está entrando, I2 está saliendo, entonces se plantea en ese sentido. Esa es la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. Luego, ley de Kirchhoff de corriente en el nodo C. Entonces me voy al nodo C, ¿qué está entrando y qué está saliendo? I2 está entrando, I4 está saliendo, I3 está saliendo. Entonces lo que entra, I2, es igual a lo que sale, I3. Nodo C. Bueno, después de eso, las corrientes las puedo representar en términos de los voltajes de nodos. La corriente I1 más 1 ampere en el nodo B, ¿sí? Son las que entran, son iguales a I2, pero I1 la puedo representar basado en la ley de Ohm, ¿sí? Y los nodos como la diferencia de potencial entre A y B entre 4 más 1 es igual a la diferencia de potencial, ¿sí? Entre B y C entre 3. Entonces la corriente que entra es igual a la corriente que sale, ¿ok? Lo mismo pasa en el nodo C y 2, ¿sí? La diferencia de potencial en el sentido de esa corriente, ¿sí? Voltaje B menos voltaje C entre 3 es igual a la corriente que sale, y 4 más I3. Y de esa forma puedo ir formando mi sistema de ecuaciones, ¿sí? De aquí voy a formar mi sistema de ecuaciones para poder resolver
encontrar los voltajes de nodos, y después de encontrar los voltajes de nodos puedo interpretar cómo se distribuyen las corrientes y los voltajes en un circuito eléctrico. Por ejemplo, aquí tenemos este circuito, el mismo circuito, ¿sí? Otra vez planteamos direcciones de corrientes al azar, basados en esas direcciones de corrientes, ¿sí? Pues voy a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en cada nodo, siguiendo la metodología, ¿sí? De entrada, quiero encontrar los voltajes de nodos, el voltaje A, el voltaje B y el voltaje C. El voltaje A en este caso no lo tenemos que encontrar porque tenemos una fuente de voltaje que está conectada entre ese nodo A y la referencia. Entonces ya conozco el voltaje del nodo A, en este caso va a ser igual a 12 volts. El voltaje que hay de A a la referencia es 12. El voltaje que hay de la referencia a A es menos 12, según esta fuente. Entonces ya conozco el voltaje del nodo A y es 12 volts. Bueno, entonces a continuación pues tengo que aplicar la ley de Kirchhoff de corriente, aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en B y en C para crear dos ecuaciones y formar un sistema de ecuaciones de 2x2 y resolver cuánto vale el voltaje en el nodo B y cuánto vale el voltaje en el nodo C, ¿sí? Entonces aplico la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B basado en las direcciones propuestas. La corriente que entra es igual a la corriente que sale y 1 más 1 es igual a 2. Eso es como el ejemplo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, basado en eso, aplicamos la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff de corriente, perdón. Planteamos las corrientes en términos de la ley de Ohm, ¿sí? Y en base a eso podemos generar una ecuación que tenga incógnitas variables, perdón, como que van a ser los voltajes de nodos, y podemos crear esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación. Entonces creamos esta ecuación, como ya conocemos el voltaje del nodo A, sustituimos, ¿sí? Y me va a quedar esta ecuación. Esta ecuación es producto de aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. Después de eso, pues hay que aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo C. Lo que entra, I2, es igual a lo que sale, I4 más I3. Luego, estas corrientes las vamos a plantear en términos de la ley de Ohm, ¿sí? Vamos a despejar y vamos a crear esa ecuación. Como ya conocemos el voltaje del nodo A, pues vamos a sustituir y pues me va a quedar otra ecuación. Entonces tengo dos ecuaciones, me crea un sistema de ecuaciones de 2x2 que puedo resolver y encontrar los voltajes de nodos. Entonces en este caso aquí ya resolví este sistema de ecuaciones de 2x2, encuentro los voltajes de nodos y con estos voltajes de nodos puedo hacer una interpretación de cómo se va a distribuir la corriente y el voltaje en un circuito eléctrico. Ok, después de eso, antes les había dicho que las corrientes, ¿sí? Estas corrientes que están en este circuito fueron seleccionadas al azar. ¿Y qué pasa si esas corrientes las selecciono en otros sentidos? Por ejemplo, en este, y 1 está entrando, y 2 está entrando a B, y 2 está saliendo de B, ¿sí? Entonces fíjense en los sentidos de estas corrientes. Entonces voy a volver a resolver el mismo circuito con la misma metodología, ¿sí? Pero ahora voy a proponer las corrientes en otros sentidos y voy a tener otro sistema de ecuaciones, y al resolver ese sistema de ecuaciones me tiene que entregar el mismo resultado en el circuito. Entonces, se fijan que tenemos otra vez el mismo circuito, se plantean las corrientes, fíjense, y 1 ahora está apuntando en forma opuesta y 3 está apuntando en forma opuesta, estas dos, y 4 está apuntando en forma opuesta y 2 se mantuvo igual, ¿sí? Entonces, basado en esto, otra vez planteamos direcciones de corrientes al azar, algunas fueron opuestas a la anterior. Después de esto, ¿sí? Ya sabemos que ese voltaje en el nodo A no cambia, aplico la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B, ¿sí? Ahora la ley de Kirchhoff de corriente queda de esta forma. Esas corrientes ahora las expreso basados en la ley de Ohm de la diferencia de potencial, porque eso me conviene para meter estas variables de los voltajes de nodos. Desarrollo y encuentro la ecuación asociada, ¿sí?, al nodo B. Repito lo mismo, ahora aplico la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo C, ¿sí? Entonces, en este caso, si se fijan,
En el nodo C, I2 entra, I4 entra, I3 está entrando y ninguna de las que están planteadas está saliendo. Entonces, la suma de lo que entra es igual a lo que sale. Aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente. Luego estas corrientes las planteamos en términos de la ley de Ohm de diferencia de potencial. Entonces quedan de esta forma. Desarrollamos, sustituimos el valor de VA en el caso, ¿sí? Y encontramos esta ecuación. ¿Ok? Si resolvemos este sistema de ecuaciones de 2×2, voy a obtener el mismo resultado que obtuve anteriormente, ¿sí? La primera vez que resolví el mismo circuito. Entonces, otra opción. Tengo el mismo circuito y voy a elegir otra configuración, ¿sí? De propuestas de corrientes. Entonces, fíjense, ahora simplemente cambié I2. Entonces, se plantea otra vez direcciones de corrientes en los elementos resistivos, ¿sí? Ya sabemos que VA es igual a 12, aplico la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? I2 entra, 1 ampere entra, la suma de esas dos tiene que ser igual a lo que sale, es igual a I1. Estas corrientes las planteo en términos de la ley de Ohm. Entonces tengo esta ecuación que está aquí, despejo, ¿sí? Sustituyo el valor de VA y obtengo esta ecuación. Ahora aplico la ley de Kirchhoff de corriente al nodo C, lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué está entrando? Sumo lo que está entrando y lo igualo a lo que está saliendo. I4 más I3 están entrando, igual a I2, basado en esta propuesta. Planteo estas corrientes en términos de la ley de Ohm, ¿sí? Desarrollo, ¿sí? Encuentro esta ecuación, resuelvo mis sistemas de ecuaciones, ¿sí? Y otra vez encuentro los mismos valores que encontré. Entonces, fíjense, resolvimos el mismo problema con la propuesta de sentidos diferentes de corrientes utilizando la misma metodología, ¿sí? Primero que nada, proponer corrientes. Después, aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en cada nodo. Al aplicar esa ley de Kirchhoff de corriente, pues tenemos que usar la ley de Ohm para plantear las corrientes en términos de la diferencia de potencial, desarrollar, encontrar una ecuación por cada nodo, resolver el sistema de ecuaciones y encontraríamos los voltajes de nodos, ¿sí? Bueno, ahora ya que resolvimos el circuito encontrando los voltajes de nodos, bueno, lo dije mal, disculpen, ¿sí? Encontramos los voltajes de nodos del circuito, ¿sí? De diferentes formas, con la misma metodología. Entonces, en este caso, a continuación podemos acomodar esos voltajes de nodos, ¿sí? Basados en la referencia, que significa un voltaje de nodo igual a 0. Con esto que está aquí ya podemos interpretar cómo se distribuye realmente el voltaje y la corriente en este circuito particular que utilizamos de ejemplo. Entonces, ya hemos mencionado antes que la corriente en sentido positivo, hablando de un sentido convencional estrictamente, va de mayor a menor potencial. Entonces, por ejemplo, el sentido positivo de esta corriente que va de A a B va de mayor a menor potencial. 12 volts es mayor potencial que 9.88 volts. En la siguiente, 9.88 volts es mayor potencial que 5.29, ¿sí? Luego, 12 volts es mayor potencial que 5.29. Entonces, es el sentido positivo de esas corrientes, ¿ok? Luego aquí, 5.29 volts es mayor potencial que 0 volts, porque esa es mi referencia. Aquí estamos hablando del sentido positivo de las corrientes. Y estos son los voltajes asociados a esos puntos de unión o nodos, ¿sí? No estamos hablando de la diferencia de potencial, que es la que utilizamos en la ley de Ohm. Entonces, si yo quiero la diferencia de potencial, por ejemplo, de la resistencia de 4 ohms, pues en sentido positivo, pues sería mayor voltaje, el voltaje de A menos el voltaje de B, ¿sí? El de mayor potencial menos el menor potencial, pues siempre me va a dar una diferencia positiva de voltaje, ¿sí? Y esa diferencia positiva de voltaje entre la resistencia me va a dar el valor de la corriente, ¿sí? Entonces, fíjense muy bien. Si quiero encontrar este valor en sentido positivo, como ya lo mencionamos, va a ser, ahora sí, aplicar la ley de Ohm, diferencia de potencial en el mismo sentido de esa corriente positiva entre la resistencia, me va a dar una corriente positiva, ¿ok? Entonces,
mayor menos menor potencial entre 4 ohms, pues me da una corriente positiva. Lo mismo en cada resistencia, entonces siempre vamos a encontrar, ¿sí?, una corriente positiva porque ya las planteamos de mayor a menor potencial. Ok, entonces encontramos esas corrientes. Si se fijan, este circuito tiene que obedecer a la ley de Kirchhoff de corriente. La corriente que entra es igual a la corriente que sale. Por ejemplo, en el nodo B está entrando 1 ampere, me dice AB, y ahí por el lado izquierdo está entrando 0.53 ampere, entonces tiene que salir 1.53 ampere. Y fíjense, coincide con este cálculo aplicando la ley de Ohm en esta resistencia. Diferencia de potencial entre la resistencia me da 1.53, pero también la podía haber deducido aplicando la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. Lo mismo va a pasar en el nodo C, ¿sí? Entra esta corriente de 1.53, ¿sí? Acá arriba entra una corriente de 1.12. La suma de esas dos corrientes que entran tiene que ser igual a la corriente que sale. 1.53 más 1.12 pues tiene que ser igual a 2.645. Pero aparte este 2.645, pues aquí lo estamos calculando basados en la ley de Ohm aplicada a esta resistencia. Y coincide la ley de Kirchhoff de corriente, ¿sí?, coincide con aplicar la ley de Ohm a la diferencia de potencial y los sentidos de las corrientes encontradas. ¿Ok? Entonces, como ya dijimos, la corriente va de mayor a menor potencial en cada elemento resistivo. Lo podemos plantear, ¿sí? Lo podemos plantear en cada circuito, como lo podemos ver. En este caso acabo de marcar en verde los caminos cerrados, ¿sí?, para denotar, ¿sí?, que esos caminos cerrados para denotar que estos caminos cerrados son los caminos cerrados principales involucrados en este circuito. Ok, entonces aquí ya encontramos la distribución de corrientes del circuito y también encontramos la distribución de voltajes del circuito. Ok, entonces resolvimos este circuito. Conclusiones. Se encontró que la distribución de voltajes y de corrientes del circuito mediante el método de nodos. Se observó que los resultados obtenidos no dependen de la propuesta del sentido de las intensidades de corriente, por lo que la física no cambia. Se observó que los resultados del circuito cumplen con las leyes de Kirchhoff. Bueno, con esto doy finalizado a este tema, ¿sí? Muchas gracias.